Durante un reciente live de Jikook, se vivió un momento cargado de dobles sentidos entre Jimin y Jungkook, que desató una ola de reacciones entre los fans. Según la traducción analizada por una página especializada, Jimin hizo un comentario que, en contexto y con el uso del lenguaje coreano, podría entenderse con una fuerte connotación íntima. Al referirse al amiguito de Jungkook, expresión que, como muchos sabrán, suele usarse con insinuaciones, Jimin comentó que sigue vivo y está bien. 저것이 핸드폰 배터리 소중하잖아. 소중하다니까. 이 소중이가 살아있다 아닙니까? 예? 나갔다 오세요. 아니 죄송합니다. 어떠세요? 예. 렌트가 나 왜 이러지? 네. 바로 그 사과 영상. 죄송합니다. 너무 들떴다. 죄송합니다. 이게 너무 오랜만이라 입이 꼬인 거지. 예, 아니 그러니까 Esta frase, si bien en apariencia podría parecer inocente, en coreano tiene un matiz que sugiere algo más personal y sugerente. Pero el momento no terminó allí. Jimin agregó que ese amiguito es precioso, lo cual hizo colapsar a los fans por lo explícito e inesperado del comentario, considerando que este tipo de interacciones entre ambos suelen mantenerse en un plano más sutil. La reacción de Jungkook no se hizo esperar. Aunque se mostró sorprendido, también se estaba riendo, lo que añadió aún más ambigüedad al intercambio. Su respuesta, "Sal afuera un minuto", fue interpretada por muchos como una indirecta cargada de tensión. Cabe destacar que este tipo de bromas y juegos lingüísticos entre ellos están llenos de matices culturales y dobles sentidos que no son fáciles de traducir directamente sin perder su intención original o sonar demasiado explícitos en otros idiomas. Sin embargo, este breve momento bastó para que la comunidad fanática explotara en teorías y reacciones, destacando una vez más la química y complicidad entre ambos idols. Ahora que me he lavado, me siento un poco somnoliento, dice Jungkook con voz tranquila, los ojos ya medio cerrados. Jimin lo observa con esa sonrisa característica que le aparece cada vez que ve a Jungkook relajado y vulnerable. Ahí tienes, te has filmado mucho durmiendo, ¿no? Responde con tono juguetón. Luego añade, en alusión a momentos ya conocidos por ARMY, normalmente te duermes durante los lives y todo eso. Incluso vi uno en una cama blanca como esta. La compañía me dijo que no lo hiciera más, contesta Jungkook entre risas suaves, dejando ver que hasta esos detalles cotidianos tienen historia. Es entonces cuando Jimin, con esa mezcla de dulzura y picardía que lo caracteriza, suelta una frase con doble sentido que rápidamente enciende el ambiente. ¿Sabes por qué? Porque la batería de Jungkook se agota. Y la batería de Jungkook es preciosa, ¿verdad? Añade ya atrapado en la broma. Por supuesto que lo es, responde Jungkook entre risas. Pero Jimin, lejos de soltar el tema, insiste con una expresión que deja poco espacio a la ambigüedad. ¿No es preciosa?, te pregunto. ¿No está esta preciosa batería todavía viva y bien? Usando la palabra batería como una clara metáfora con doble sentido, que los fans no tardaron en interpretar. ¿Perdón? Sal un minuto, responde Jungkook, fingiendo molestia pero sin borrar la sonrisa, jugando con la insinuación. Disculpe, dice Jimin, haciendo una reverencia teatral y divertida. Vamos entonces, salga. ¿Qué pasa con mis líneas hoy?, murmura Jimin, entretenido por su propio desliz. Este es exactamente el tipo de cosas que terminan en un video de disculpas. Lo siento, me emocioné demasiado. Ha pasado tanto tiempo, agrega Jimin, dejando entrever un dejo de nostalgia. Se te enredó la boca, ¿no?
remata Jungkook, provocando otra ronda de risas compartidas. Una vez más, Jikook demostró esa complicidad tan natural entre ellos, donde los dobles sentidos, la calidez y las bromas fluyen en un lenguaje íntimo que sus fans ya reconocen y celebran. Durante una etapa en la que Jungkook solía hacer muchos lives, era notorio cuánto le gustaba compartir tiempo con los fans de manera espontánea, relajada, incluso a veces desde su cama o mientras estaba a punto de dormir. Uno de esos momentos que llamó mucho la atención fue aquel live en el que aparece medio desnudo, cubierto solo parcialmente por una manta blanca. Incluso en ese live pasado, hay comentarios de Jimin que recuerdan el famoso "puedo manejarlo", refiriéndose a esa transmisión y dejando a muchos sin aliento. Tiempo después, durante este último live en el que ambos compartieron pantalla, Jimin hizo una referencia clara a ese tipo de comportamientos de Jungkook, pero lo hizo usando un lenguaje cargado de doble sentido, que solo al analizarlo con detalle y entendiendo el contexto coreano, se puede captar por completo. Jimin, con su estilo coqueto y su sentido del humor característico, comentó que la compañía le había pedido a Jungkook que dejara de hacer eso, refiriéndose a los lives en ese estado semidesnudo. Pero lo interesante vino después, cuando continuó diciendo que era porque la batería de Jungkook se agota y que esa batería es preciosa. Aquí es donde entra en juego un término específico del lenguaje coreano, uno que dentro de ciertas comunidades es conocido como una broma interna o jerga común para referirse a la parte íntima del cuerpo masculino de una manera sugerente pero indirecta. Al decir que la batería es preciosa y preguntarle insistentemente si aún estaba viva y bien, Jimin llevó la conversación a un terreno completamente inesperado. La manera en que lo repitió, como buscando una respuesta afirmativa o tal vez una reacción de nerviosismo, claramente descolocó a Jungkook, quien inmediatamente reaccionó con sorpresa y le dijo: «¿Perdón? Sal un minuto». Esa frase, «sal un minuto», Jungkook la dijo entre nervioso y lleno de risas. El tono juguetón se mantuvo cuando Jimin, casi como si se diera cuenta de lo que había provocado, empezó a bromear con frases como «este es el tipo de cosas que terminan en un video de disculpas», señalando que se había dejado llevar. Lo interesante es que él mismo parece saber lo provocador de sus palabras, pero no se detiene del todo. Y Jungkook, lejos de enojarse, se ríe, juega con la situación, pero también muestra ese gesto de nerviosismo que para muchos dice más que 1000 palabras. El que Jimin se refiera específicamente a esa parte del cuerpo de Jungkook como preciosa abre un abanico de interpretaciones, especialmente porque no es una observación común entre amigos, menos aún en público y con ese tono. La gran pregunta que quedó flotando fue: ¿cómo sabe Jimin que es preciosa? ¿Por qué lo dijo con tanta seguridad? ¿Era solo una broma sin filtro o estaba revelando algo entre líneas? Por eso, muchas cuentas coreanas que suelen traducir contenido de BTS al inglés o español decidieron no traducir esa parte del live en su momento. Dijeron abiertamente que había demasiado contenido con insinuaciones más 19 y que hacerlo sin contexto podría ser malinterpretado o incluso censurado. Afortunadamente, un canal de YouTube coreano que se especializa en traducciones directas con explicaciones culturales e idiomáticas decidió abordar esa parte y explicar por qué fue tan importante, tan impactante y tan reveladora. Ese canal explicó el doble sentido del término que usó Jimin, el impacto que tuvo en Jungkook,
y cómo esa expresión se relaciona directamente con bromas internas que, aunque son conocidas por ciertos sectores en Corea, no suelen utilizarse en transmisiones públicas por idols. Ha estado circulando una mala traducción que ha generado hate hacia Jimin y burlas hacia Jungkook. Según esa versión errónea, Jimin habría dicho que la parte íntima de Jungkook era pequeña y bonita. Esta traducción se difundió ampliamente, provocando muchas reacciones en redes, pero es importante aclarar que Jimin nunca utilizó la palabra pequeña en ese contexto. Lo que realmente dijo fue que la batería es preciosa, una expresión con doble sentido que, aunque puede interpretarse de forma insinuante, no incluye ningún comentario sobre el tamaño. La confusión surgió porque varias cuentas comenzaron a bromear exageradamente con el tema. Y aunque el humor entre fans puede ser válido, cuando se llega al punto de provocar odio o burlas hacia los chicos, se vuelve algo completamente inapropiado y vergonzoso.